Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva edición del Proyecto Luna Pálida. Para mí es un honor tenerlos nuevamente aquí, y si son nuevos en el canal no me queda más que decirles que bienvenidos sean, y que cada viernes subimos nuevo episodio abordando diferentes temas de lo paranormal, generalmente contando historias diferentes, verídicas, hasta cierto punto comprobables, para generar este diálogo, este debate, esta polémica en torno a lo paranormal. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, demasiado interesante y muy cercano a nosotros, en especial en países latinoamericanos. Es un tema que está en el día a día y muy arraigado en las cosmovisiones. Desde tiempos inmemorables ha sido temas temidos, temas perseguidos y temas, por qué no también decirlo, venerados. Hechizos, rituales, encuentros con lo desconocido. Hoy hablamos de la brujería. La brujería sigue viva, muy viva. En algunos lados ocultos, pero en otros, como dije hace rato, en el día a día. Aquí escucharemos 3 historias verídicas de magia, de misterio, todos en torno a la brujería. Relatos que han marcado a quienes los han vivido. Y quizás, solo quizás, te hagan dudar de lo que crees que es verdad, de lo que crees que es la magia, la brujería. Sean bienvenidos a este su episodio, y si están listos, comencemos. No sin antes informarles que los nombres no serán mencionados de la gente que nos ha enviado las historias por cuestiones de privacidad, de protección, en especial en ese tipo de temas que son temas un poquito más espirituales y un poquito más, no sé, también entendidos, pero al mismo tiempo no tan entendidos y no tan dimensionados. Entonces, bajo su propio riesgo, comencemos. La historia comienza así. Mi gusto por lo paranormal empezó desde muy chico, y de hecho recuerdo uno de los primeros momentos. Fue una noche, mis papás me dejaron desvelarme porque al siguiente día no habría escuela, y pude ver una investigación del fenómeno paranormal no humano en un programa llamado Otro Rollo, que muchos de ustedes seguramente recordarán. OVNIs, seres no humanos. El caso trataba de un avistamiento de un supuesto alienígena en una cámara de seguridad a altas horas de la noche en algún lugar de Europa. Ese pequeño fragmento del programa bastó para enamorarme completamente del fenómeno no humano, del fenómeno ovni. Después de eso me la viví en un ciber cerca de mi casa, pagando horas y horas para ver videos de ovnis y navegar por foros de supuestos contactados y gente con el mismo gusto por los temas, donde compartían historias, videos y fotografías. Una cosa llevó a la otra, y esto fue creciendo hasta que empecé a interesarme por los temas espirituales que me llevaron al mundo de lo paranormal, enfocado en energías, el alma, la interacción con los mundos espirituales. Estos temas me eran en cierta medida prohibidos por mi familia debido a problemas de niño, a problemas que pudieran causarme relacionados a mi edad. Cosas como pesadillas en la noche, pero también incluso toparme con algo que podría ser más grande que yo. Mi familia, aunque rehúsa, demostraba que de alguna manera estas cosas tenían cierta veracidad. Chistosamente, la principal en decirme esto era mi madre. Yo incluso llegué a relacionarla por lo devota que era la religión. Pero en las noches, cuando me levantaba para ir al baño, podía notar que ella seguía despierta viendo programas sobre fenómenos paranormales, parálisis del sueño, posesiones, fantasmas, demonologías, contactos paranormales y del tercer tipo. De hecho, todavía recuerdo el canal, se llamaba Bayo. Muy seguramente alguno de ustedes podrá recordarlo, aunque desconozco si seguirá en emisión. Esto era todas las noches, hasta que un día decidí enfrentarla y le cuestioné. Desde ese momento me dejó dormir un poco más tarde para acompañarla a ver, aunque sea un poco de los programas que ahí transmitía. Aprendí mucho sin lugar a duda. Desde ese entonces comencé a reconocer muchas cosas que me llegaban a pasar en mi día a día. Ya saben, podía ahora ponerles nombres y darles alguna explicación, por más mínima que fuera, aunque era mejor no tenerla. Pasó el tiempo y mi madre dejó de ver esos capítulos. Ahora se volvió demasiado devota. Podría decirse que llegó a un nivel de fanatismo. No con nosotros,
prohibiéndonos cosas y así, pero con ella misma sí, al menos eso aparentaba. Todos los días era despertar con misas desde las 6 de la mañana y así todo el día. Raro se me hizo que comenzó una temporada donde empezaron a suceder cosas cada vez más fuertes en la casa, lo cual se me hacía raro ya que solo se escuchaban cosas religiosas y eso. Mi madre empezó a ser rencorosa, hasta con su propia familia. No se llevaba bien con nadie y menos con desconocidos. Su excusa siempre era que le tenían envidias. Visiones, golpes, trabas de la puerta, con fuerzas extremas y de origen desconocido, cosas moviéndose, sueños, apariciones. Hubieron 2 ocasiones que yo podría decir que fueron clave para que la familia cambiara completamente. El primero fue una mañana, donde mi papá salió a trabajar temprano. Él descubrió un pequeño paquete amarrado por hilos en una esquina de nuestro patio, cerca de su auto. Rápidamente le avisó a mi mamá. Yo estaba viendo desde lejos. Mi mamá salió corriendo, gritando que no lo tocáramos, que podría estar sucio, o simplemente no sabíamos qué era, ni ella según. Obviamente no le creímos. Al mismo tiempo me advirtió que si llegaba a encontrar algo parecido, le avisara a ella. Después de esto procedió a agarrarlo con las manos completamente desnudas. El segundo fue un día completamente normal, donde decidí cortarme el pelo. Ella ofreció llevarme una estética. Todo iba normal hasta que alcancé a ver por el espejo que comenzaba a guardar mi cabello. Notó que la vi y solo se limitó a un mechón, soltando los demás. ¿Para qué quieres mis mechones de pelo?, le pregunté. Me dijo que solo iba a extrañar mi pelo largo. Le dije que volvería a crecer y ella solo me dijo déjame guardarlo, y yo accedí. Sucedieron cosas y mi mamá dejó de ser parte de la familia. Desgraciadamente, en muy malos términos. Mi madre cambió completamente. Ahora era una persona que parecía odiar a su familia. Después de una temporada de juzgados que me temo que no han concluido hasta la fecha, mi madre no pudo ganar ninguno de los casos, donde nos inculpaba de cosas que jamás habíamos hecho. Era sorprendente. La señora con la que había crecido toda mi vida ahora era nuestra enemiga y con una intensidad que no podemos comprender. Actualmente nos hemos enterado que ha tratado de todas las maneras de afectarnos. Y cuando digo todas, la brujería me temo y con cierta seguridad entra en escena, gracias a una persona que se ha ofrecido a ayudarnos sin costo alguno. Aún recuerdo el día que vino a la casa a recoger sus cosas. Unos días antes hice limpieza y encontré ese mechón de pelo en un pequeño cofre en su antigua recámara. No sé qué pasó. Algo me hizo sacarlo y tirarlo a la basura. Cuando ella llegó a la casa, subió a esa recámara, a pesar de decirle que ya no había nada de ella ahí. Todo ya lo habíamos preparado para que se lo llevara. Más tarde, al subir yo, ese cofre ya estaba abierto. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ese insignificante mechón se hubiera ido con ella? Yo llevo viviendo aquí en Atzompa desde hace mucho tiempo. Todas las mañanas saco a pastar a mis vacas y borregos, siempre en 2 momentos del día, en la mañana tempranito y en la tarde noche. Desde muy joven mi papá me enseñó así, y así mismito ha sido todos los días. Cuando era chamaco no existía todo esto que existe ahora. Nos alumbrábamos con velas en las noches y los caminos eran largos y oscuros, por lo que no acostumbrábamos salir mucho de noche. O si estábamos fuera, pues regresarnos antes de que se metiera todito el sol. Antes era muy común que regresando de pastar o cualquier cosa la gente era asaltada. Entonces también era muy común llevar cohete, arma de fuego, por si nos llegaba a tocar, pues defendernos. Crecí, tenía unos 16 años más o menos, cuando mi papá me dijo que no iba a poder acompañarme a sacar a los borregos, porque iría a la ciudad con mi mamá para ir a ver al doctor, ya que tenía catarro. Entonces ese día me tocó a mí sacarlo solo en la tarde-noche. Ya venía de regreso cuando empecé a escuchar ruidos en los matorrales, como risas de mujeres. Grité que quién estaba ahí, que saliera. De pronto salieron 2 señoras, jóvenes, pero ya se veían aseñoradas, de buen rostro. No eran del pueblo, las hubiera reconocido. Se acercaron a mí y me pidieron unos chivitos. Yo les dije que no.
Les dije que ni siquiera eran míos, pero ellas siguieron necias, insistiendo. Empecé a caminar, cuidando a mis chivitos, pero esas dos señoras seguían ahí, siguiéndome. No se iban, por más que les decía. Empecé a preocuparme y me eché una persinada. Me harté y les corté cartucho. Ellas se pararon en seco y comenzaron a decirme muchas maldiciones y demás cosas. No pude ver bien, pero ya era de noche. Puedo jurar que sus rostros de ser esos bonitos, esos chulos, ahora eran feos, bien viejos y llenos de arrugas. Me espanté al ver que esa cosa no era de Dios. Entonces comencé a dispararles, pero parece que no les hacía nada. De pronto, corrieron hacia los matorrales y entonces dos bolas de lumbre, de fuego, comenzaron a alzarse en el cielo y se fueron poco a poco lejos de mí. Me quedé helado. Cuando pensé que todo había acabado, escuché un susurro que me decía que ahora no podría vivir tranquilo, por no haberles dado lo que querían. Vendrían a quitarme la paz. Al siguiente día fui a la iglesia y le dije al padrecito que me echara su bendición. Vinieron días después y mi papá me dijo que eso de allí eran brujas, y que estuvo bien que no les diera ni uno de mis chivitos, que ellas solo los quieren para hacer sufrir y contaminar. Nunca les dije lo último que me susurraron. Pero desde entonces no es diario, en especial en temporada de Todos Santos, octubre, noviembre, me vienen a buscar, pero ahora son más, todas bolas de fuego que espantan a mis animales y no dejan descansar a uno. Antes no eran tantas, pero desde que se fueron mis viejitos, pues ahora aprovechan para venirse en bola. Ya no tengo más opción que salir a aventar plomazos, disparos, pero parece no hacerles nada, aunque al menos sí las mantiene alejadas, aunque ya es más una costumbre que miedo. No dejan descansar esos días, pero mientras tenga mi cohete, no se me acercan. Ya me han matado unos chivitos, así que mejor paso toda la noche despierto. No sé, quizás cuando muera todo esto acabe. Espero a mis nietos e hijos no les toque la misma suerte, pero no me arrepiento de mi decisión. Eso no está bien. Esto sucedió hace 6 o 7 años. Yo había salido con un chavo que al principio me gustaba, pero por ciertas acciones me dejó de gustar y me alejé. Él se volvió insistente y sentía malas intenciones de él. No sé cómo describirlo, pero era un sentimiento. Yo en esa época sufría de depresión, una depresión muy fuerte, que pienso que me hizo vulnerable a cosas que antes yo no creía. En esa temporada me sentía cansada, sin ánimos de nada. Recuerdo que fue entonces que una persona se acercó a mí y me dijo si podía ayudarme. Me vio y me dijo: te están haciendo un amarre, por eso estás tan cansada. Yo estaba incrédula, no le creí. Al final logró convencerme y accedí. Empezó a hacerme trabajo con ángeles y así. No entiendo mucho realmente. Yo vestía muchos colores negros, hasta la fecha lo sigo haciendo. Me dijo que dejara de vestirme con esos colores ya que eran como un portal para espíritus malos o malas energías. La señora me dijo que podía saber quién era el causante de todo esto. Comenzó a quemarme una veladora y cuando empezó a acabarse, no sé cómo explicar esto, pero se formó una silueta. Lo reconocí al instante. No tuve nada más que pensar. Era él. Era el chico del que me había alejado. Durante el proceso de limpia pasaron muchas cosas. Aparecía cera en el techo, en el piso. Había noches de insomnio y otras de sueño muy pesado. Un día dormí demasiado, mucho tiempo, y apareció mucha cera en mi cuarto. La señora me dijo que esa noche tuvo un duelo con el que me hacía el trabajo, justamente ahí, en mi cuarto. Me recomendó guardar distancia, cortar todo lazo con ese chavo. Y no lo he visto desde hace mucho tiempo. La señora, por otro lado, desapareció para siempre y ya no la volví a ver. Nunca me cobró ningún peso. Las sombras se disipan, por ahora, pero la magia, los secretos y los susurros de la brujería siguen entre nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido.
Si te atreves, vuelve el siguiente episodio para descubrir más historias fascinantes del tema paranormal. Esto fue Proyecto Luna Pálida. Si les gustó, síganme, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Luna Pálida les sonríe ampliamente.